Buenos amigos, en breves estaremos con Henry Ebrar, como siempre, llevándonos su sección económica, un 12 de abril, un aniversario de Propuesta de la Noche, en el que estamos cumpliendo 11 años de transmisión ininterrumpida. Así que en breve retornamos con Henry Ebrar. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henry Ebrar. Es tiempo para que juntos revisemos lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Antes de pasar a comentar los principales indicadores y la importante columna que Magín Díaz publicó hoy en un importante diario sobre el tema de la reforma fiscal, permíteme saludar muy especialmente a todos los integrantes y colegas de esta propuesta de la noche, cumpliendo 11 años en el aire. Es una hazaña, mucha felicidad especialmente a Manuel, y muchas gracias a Manuel por haberme permitido acompañarlos de hace ya un poquito más de 6 años con ustedes. Gracias, Manuel, felicidades de que sigan cumpliendo de 11 en 11 años hasta el final de los tiempos. Pues, Manuel, las noticias abriendo la semana. Vamos primero, los principales indicadores. El petróleo cierra hoy con ligera alza, sube 38 centavos y con eso cierra en $59 con 70 centavos, aunque ha pasado parte del día arriba de los $60. Vamos a ver si hay noticias esta semana que justifiquen que el petróleo siga escalando un poquito y ubicarse de nuevo arriba de $60, que parece ser hasta el momento un punto de relativo equilibrio. En el caso del oro, a diferencia del petróleo, ha estado bajando, no es una baja muy importante, unos $8, cierra hoy en 1.732 con 70 centavos. Vamos a ver si en la segunda mitad del año, al igual que el año pasado, pues se registra un nuevo rebote del oro. Es importante para las recaudaciones en la República Dominicana, donde sí hay que ponerle un poquito más de atención. Ustedes recuerdan, la semana antepasada estuvimos comentando la respuesta que dio el gobernador del Banco Central a uno de los participantes de la última rueda de prensa, donde se le consultaba al gobernador sobre la baja del dólar en el mercado local, y había anunciado el gobernador que no iban a permitir que siga bajando mucho más de ahí el dólar. Eso había obviamente provocado muchos comentarios. No sé si ya vemos el efecto de esta declaración, pero el hecho es de que hoy, por sexto día consecutivo, se registra, estamos hablando de movimientos chiquitos todavía, pero se registra, pareciera así, un cambio de tendencia, aunque el movimiento es bajo. Hoy sube de 57 pesos 15 a 57 pesos con 16, pero sí, en las últimas 6 sesiones, el dólar ha subido 10 centavos. No estamos hablando todavía de gran cosa, pero parece que lo que quiso decir el gobierno del Banco Central se está ya observando en el mercado. Si no estamos hablando de incremento del dólar, por lo menos ya ha dejado de bajar. Es importante recordar que la expectativa en la modificación del presupuesto, en lo que está consignado como el nuevo marco macroeconómico oficial de fecha del 31 de marzo, un marco macroeconómico que prepara una comisión conjunta donde está el Ministerio de Economía, por supuesto, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Central, pues se proyecta una tasa de cambio que llegaría apenas a los 60 pesos al final del año de este año, muy por debajo de los 64
que se habían proyectado inicialmente en el presupuesto. Pero realmente hoy lo que ha sido el comentario más importante en las redes sociales, mucha gente me ha preguntado, es en relación a un artículo que publicó una columna de opinión de la autoría de Magín Díaz, obviamente una pluma muy autorizada para hablar de los temas tributarios y fiscales, porque Magín Díaz, además de ser un gran técnico en esta materia, fue el pasado incumbente en la Dirección General de Impuestos Internos. Y ahí lo que resume prácticamente su análisis, hacer un análisis comparativo con un estudio que acaba de ser publicado por una comisión especial, pero en Colombia. Él dice que Colombia es un espejo tributario y fiscal para la República Dominicana y dice que hay que buscar un equilibrio de malabarista, sensato y experimentado. Porque si de un lado la reforma tributaria se hace demasiado rápidamente, eso pudiese afectar las perspectivas de recuperación de la economía, eso está correcto, pero del otro lado, si se toma demasiado tiempo, el aumento del déficit de la deuda haría perder credibilidad al gobierno. Yo creo que ahí está enmarcado lo que va a ser las discusiones. Después, en su artículo, Magín hace una serie de planteamientos revisando los principales impuestos, el ITEVIS, el impuesto sobre la renta. Y ahí yo quisiera hacer nada más una pequeña acotación. Colombia es Colombia, República Dominicana es República Dominicana. Hay que obviamente hacer un análisis profundo, pausado, pero sí con prisa, sin pausa y con prisa, para ver de qué manera las mejores recomendaciones se pueden hacer dentro del marco de lo que será la definición de este pacto social. En este sentido, yo creo que hay que tener cuidado con el tema de las exoneraciones, las exenciones, y pensar que hay ciertos regímenes de incentivos que pudiese haber más riesgo a querer cambiarlos, a querer mantenerlos, que ahí la sal saldría mucho más cara que el chivo, inclusive solamente quedaría la sal y mataría el chivo. En este caso, yo creo que modificaciones al régimen de zona franca o al régimen de la zona fronteriza pudiese ser muy, pero muy peligroso, hasta que mucho cuidado con eso. Yo el miércoles le prometo darle un análisis un poquito más detallado de este informe de Colombia, lo acabo de imprimir, lo tenemos que leer, hay más de 200 páginas, por lo que tendremos que volver con un nuevo comentario, pero eso sería para este miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, gracias Henry Ebrar por su comentario, igualmente agradecido de sus felicitaciones por este 11 aniversario de Propuesta de la Noche. Él es parte de este equipo y esperemos que siga siendo parte del equipo por muchos años más. Así es que, bueno, Diógenes, este fin de semana, concretamente el domingo, hubo elecciones presidenciales en Ecuador y en Perú. En Ecuador una sorpresa, el banquero de derecha Guillermo Lasso se corona ganador de esta segunda ronda de elecciones en ecuatoriana frente a Andrés Raúl, quien se perfilaba como el seguro ganador de esta segunda ronda de elecciones presidenciales en Ecuador. Aquí dice esta nota que al conservador Guillermo Lasso, el inesperado ganador de la segunda vuelta electoral presidencial en Ecuador, le esperan monumentales desafíos por todos los lados. No solo tendrá que lidiar con los viejos problemas de pobreza y desempleo atizados por la pandemia del coronavirus, sino que deberá buscar alianza política ante un Congreso adverso para darle la gobernabilidad a la nación andina. El ex banquero de 65 años destacó que soñaba desde hace años en servir a los ecuatorianos
después de proclamarse triunfador en el balotaje del domingo. Y el momento le llegó en un ambiente de dura pandemia, en el que tendrá seguramente la tarea inmediata de acelerar un lento proceso de vacunación. Cuando el escrutinio del Consejo Electoral alcanza el 99.01% de los votos, Lasso sumaba el 52.5%, mientras que Andrés Araúz, el delfín del expresidente Rafael Correa, y quien había quedado en primer lugar en la primera vuelta, tenía el 47.5%. Muchos habían pronosticado que Araúz, un economista de 37 años, volvería a imponerse en la segunda ronda. El actual mandatario Lenín Moreno debe entregar el cargo el 24 de mayo. Yo no llego con una lista de a quienes quiero ver en la cárcel. Yo quiero ver a todos los ecuatorianos libres. No le teman al gobierno, dijo Lasso tras confirmarse su victoria. Pero realmente el cuadro que se le presenta es bastante difícil porque su partido no tendrá el control del Congreso. La futura Asamblea de Ecuador, que está integrada por 137 miembros elegidos durante la primera vuelta electoral del 7 de febrero, contará con 5 bloques políticos de mayoría. El más nutrido es el afín precisamente a Araúz, que suma 47 escaños. Le siguen el partido indígena del expresidente Yacu Pérez o del ex candidato Yacu Pérez, que llega a 27 con alianzas, y luego están la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano con 18 cada uno, y el partido de Lasso solamente tiene 15 escaños. Es decir, que él de alguna manera tendrá que establecer acuerdos políticos con la oposición para poder pasar reformas importantes. Casi siempre en los congresos del mundo, Diógenes, lo que se estila es que este tipo de alianzas se den siempre que se promueven reformas que son de gran impacto para impulsar el desarrollo nacional. Y como dice esta nota, Diógenes, yo creo que sí, que Lasso tiene grandes retos, porque Ecuador, un país inmenso, un país incluso productor de petróleo, uno a veces no se imagina cómo persiste una gran desigualdad social y económica entre sus habitantes. Y este es uno de los grandes retos que tendrá que afrontar Lasso, sobre todo en un marco, te repito, donde no tiene la mayoría del Congreso, pero donde la pandemia del COVID-19 indudablemente que dificulta las cosas. Adelante. Manuel, tú acabas de decir que el triunfo inesperado de Guillermo Lasso, el ex banquero, ese ha ganado el Ecuador. Resulta que todas las encuestas daban ganador a Andrés Araúz, que es el delfín, el pupilo del ex presidente Rafael Correa, un jovencito, un chico de 37 años, Manuel, Claro. un chico súper jovencito. Era el candidato que estaba llamado a ganar las elecciones de Ecuador en el día de ayer, pero resulta que perdió, Manuel. Y resulta que perdió porque quien quedó en tercer lugar en el proceso pasado y que no pudo avanzar a este final porque solo podían competir en esta segunda vuelta 2 candidatos. Entonces, en la primera vuelta, Yacu Pérez del partido Pachacutí llamó al voto nulo, Manuel, y esto terminó sacando a Andrés Araúz de la competencia. Esto fue lo que le dio el golpe a Andrés Araúz en el proceso electoral de Perú. Y nada, esperar ahora cómo desarrollará Guillermo Lasso. De Ecuador. Perdón, de Ecuador. Lo que pasa es que como hubo elecciones también ayer en Ecuador, uno se anda cruzando así. Pero, Manuel, hay que esperar ahora cómo podrá desarrollar su gobierno Guillermo Lasso, porque como señalabas tú al final, tiene muy poca incidencia en el Congreso, que es donde se deciden al final de cuentas las grandes cosas en los países latinoamericanos. Esa es la verdad, Manuel. Adelante. Mira, Diógenes, y en Perú hubo sorpresa también, aunque evidentemente en Perú hubo mucho menor entusiasmo entre los electores que en Ecuador.
En Perú estamos hablando de que 18 candidatos que se presentaron a disputarse la presidencia de la República, solamente 3 o 4 lograron porcentajes importantes hasta ahora. Con el 70% de las actas computadas, hasta ahora Pedro Castillo, que es un maestro izquierdista, un maestro rural izquierdista, es quien lleva la delantera, pero apenas con poco más del 16% de los votos. Le sigue Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, que igualmente ha sorprendido porque las encuestas la colocaban en un tercero o cuarto lugar apenas días antes de las elecciones. Bueno, pues ella está en segundo lugar con el 12% de los votos, pero muy seguida de manera muy estrecha de Hernando, no recuerdo el apellido ahora, Soto, pero Soto. sí, Hernando de Soto, que es un economista que tiene 11.9% de los votos hasta ahora. Todavía en Perú no se anticipa una fecha. Podría ser ya en el curso de esta semana que se conozca ya el resultado oficial de las elecciones, pero todo parece indicar que habrá una segunda ronda en el mes de junio. Pues la ley peruana, la ley electoral peruana establece que el candidato debe sacar al menos el 50% de los votos y al parecer ninguno de los postulantes podrán obtener el 50% de los votos. Pero en Perú pasa algo realmente grave en lo que es el desarrollo democrático, porque la verdad es que al parecer los electores o la población ha perdido la confianza en la clase política, en el liderazgo político, y esto de alguna manera evidencia el por qué estos porcentajes tan bajos que están obteniendo estos principales candidatos a la presidencia de Perú. Y es que Perú, desde 1985 hasta la fecha, prácticamente todos los presidentes que han tenido han terminado en un proceso judicial acusados de actos de corrupción, o están en la cárcel o están prófugos. Y tú recuerdas que Alan García se suicidó justamente cuando lo iban a detener también para ser investigado por actos de corrupción. Es decir, es una situación que ha ido mermando la confianza y la credibilidad de la opinión pública peruana en su liderazgo político, y eso se expresa hoy, se expresó el domingo en esa contienda electoral, Diógenes. La situación política, Manuel, en Perú es bastante delicada, bastante delicada. Ahí como que nunca se sabe a ciencia cierta quién podría resultar ganador. Y eso viene ocurriendo desde hace ya unos años en Perú. E incluso en el 90, Manuel, cuando Fujimori compitió, un mes y medio antes de la primera vuelta, Fujimori ni siquiera marcaba en las encuestas y al final de cuentas quedó en segundo lugar, muy cerca de Mario Vargas Llosa, a quien al final de cuentas le ganó en una segunda ronda. Es decir, Perú es un país bien extraño en materia electoral. Sí, finalmente, Diógenes, y de manera rápida, a mí me llama la atención la conclusión de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que está recomendando al titular del Gabinete de Coordinación de Política Social, a Tony Peña Guava, oye esto, identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejercer la contratación de 54 artistas en la pasada festividad navideña por un monto de 55.6 millones, porque ellos entienden que ahí se violentó el proceso y se violó la ley. Y entonces uno dice, bueno, identificar a quién. ¿Quién es que aparece en la foto entregando los cheques? Él, Manuel, él es que aparece. ¿Cómo le recomienda a él identificar a esos funcionarios para o suspenderlo o cancelarlo o cancelarle la entrega de su cheque por 6 meses? ¿A quién Manuel, es que hay que Manuel, sancionar? cuando uno ve esas acciones de departamentos, como de direcciones, como compra y contrataciones, uno se queda mirando la información y dice, pero ¿a quién es que le quieren tomar el pelo? Está bien, así es. Bueno, Porque es bastante raro.
Claro, claro. Llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Así es que Dios en Espina, un servidor Manuel Jiménez, como siempre, muy agradecido de su sintonía, sobre todo un día como hoy, que celebramos 11 años de transmisión ininterrumpida. Los esperamos mañana, martes a las 6 de la tarde por Digital 15. Buenas noches.